Bueno, bueno, primero, muy buen día a todos los que nos están siguiendo por todos los canales a través del cual se está difundiendo este encuentro. Nos encontramos ya en la recta final del día de hoy, precisamente con una conferencia, la importancia de las habilidades emocionales en el ámbito escolar básico, y que nos la va a presentar la doctora Lorena Alejandra Flores Plata. Permítanme compartirles a quienes nos siguen un poquito de la semblanza curricular de la doctora. Es doctora en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de carrera asociada C de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, docente en el SUAYET Psicología desde hace 2 años y en la MADEMS desde hace 8 años. Actualmente colabora en el Laboratorio de Psicología e Innovación Tecnológica, LAPSIT. En sus líneas de trabajo están la incorporación de tecnologías a la salud mental, emociones y el bienestar. Es coautora de libros en la UNAM, la SEP y Santillana. Ha publicado diversos artículos científicos y de difusión, así como ponente en diversos eventos nacionales e internacionales. Fue subdirectora del Programa Nacional de Convivencia Escolar, pionero en la inclusión de contenidos centrados en las emociones en educación básica, invitada en 2017 por la ONU para el análisis de la convivencia escolar en México en el marco de la Agenda 2030. Realizó una estancia doctoral en la Universidad de Valencia, en España, en el 2010, y en 2007 obtuvo el primer lugar en el Congreso La Mujer en la Ciencia. Pues bueno, le damos la bienvenida a la doctora, alguien además de casa, pero que, pues bueno, sabemos que, y ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, en este encuentro, pues no nos gusta solamente los amiguismos, pero en este caso, pues efectivamente la temática de las emociones se vuelve central. Y pues bueno, tenemos en casa a una experta que nos va a compartir precisamente de todos sus conocimientos a partir de esta conferencia. Pues espero que la disfruten como hemos disfrutado todo este encuentro. Y pues bueno, doctora, le agradecemos que haya aceptado la invitación a pues compartirnos todos sus conocimientos y experiencia en este tema de las emociones. Muchísimas gracias, Daniel. Estoy muy contenta de compartir este espacio contigo. Creo que no han sido tantos los foros en los que hemos estado compartiendo espacios cercanos para dialogar acerca de diversas temáticas, entonces me da muchísimo gusto. También agradezco a las personas que siguen conectadas en esta jornada, en la jornada del día de hoy. Y bueno, pues ya estamos en el cierre del penúltimo día de este encuentro chat. Entonces, pues muchas gracias a las personas, a las y los organizadores también. Y bueno, pues vamos a comenzar. El tema de las emociones, pues a lo largo de estos días ha quedado expuesta la necesidad y la importancia de este tema. Y sobre todo quiero pensar, ay, no los estoy usando, sobre todo quiero pensar en que hablar de habilidades socioemocionales, emocionales, inteligencia emocional, me parece que a veces está vinculado o se romantiza o coquetea con la idea de ser felices, ¿no? Pareciera que si hablo de habilidades socioemocionales o si hablo de habilidades emocionales, entonces estoy pensando en una idea de felicidad. Y yo creo que desde los aspectos institucionales y desde diversos lugares en donde se implementen estas estrategias, pues debemos de ser cuidadosos con esta idea de pensar que, eh, que esto, si yo hago tal cosa, entonces me va a llevar a un estado de felicidad y a un estado de optimismo y de resolución de conflictos de cierta manera, ¿no? Entonces, a mí me gustaría pensarlo y platicarlo con ustedes, ¿no? Desde otro lugar, ¿no? Desde toda la implicación que tiene hacia dónde también el impacto de las redes, pues también ha colocado a dónde hemos colocado a los docentes, a dónde se ha colocado las familias en
en este buscar estrategias a través de las emociones, a través de las habilidades socioemocionales y de las habilidades emocionales para favorecer las infancias, ¿no? Las infancias en toda su gama y con todas las posibilidades y restricciones que pudieran tener, ¿no? Entonces, pues les voy a compartir una presentación y vamos platicando al respecto de esto. Bueno, la idea es hablar sobre cuál es el papel de las habilidades emocionales en el entorno educativo básico. ¿Por qué? Porque hay otros entornos en donde se habla de las habilidades emocionales, en los entornos de investigación, los entornos universitarios, y un poco ya se ha ido abordando a lo largo de estos días en este encuentro. También pensarlo en los entornos educativos básicos a veces nos lleva a pensar en primaria, ¿no? Es eh, como, como hay más años ahí, ¿no? Pues ahí decimos, ahí está la educación básica, ¿no? Pero la educación básica también contempla los 3 primeros años antes de la primaria, que sería el preescolar, y los 3 años después, que sería el nivel secundaria, y en donde también ocurren cosas, porque pareciera que no, pero cuando trabajamos a nivel institucional y a nivel nacional, sí hay más, se piensa más en esta educación básica primaria que en estos dos extremos, ¿no? Que son los preescolares y que son las secundarias. ¿Cuál es la relevancia de estas habilidades y cuál es el impacto en el desarrollo académico, social y emocional de los estudiantes? Es súper ambicioso lo que ahorita cuando lo terminé de leer dije, Lorena, ¿en qué estabas pensando? Pero bueno, de todas maneras voy a seguir y ya iremos viendo si se ajusta o no se ajusta. Vamos a la siguiente. Bueno, pues sabemos ya hasta este momento, ya hay una literatura, ya hay investigación, ya hay gente muy experta en el tema de las habilidades socioemocionales, todos los procesos emocionales que se dan dentro y fuera del aula con estudiantes, ¿no? Entonces, hay de verdad un cúmulo de información y quisiera centrarme un poco en qué han dicho que funciona o hacia dónde nos llevan estas habilidades. Todo esto centrado en los individuos escolares, ¿no? Las y los escolares. Entonces, bueno, pues sabemos que las habilidades emocionales, a veces voy a decir habilidades socioemocionales y a veces emocionales, pero digamos que si lo ponemos en un espacio, ahí están todo el tiempo jugando y en una danza, digamos, en donde su presencia sí puede tener un impacto y sí puede tener un impacto positivo en diferentes ámbitos, específicamente en el educativo. Se sabe que, que estas habilidades están relacionadas con un bienestar emocional y con una satisfacción general en el entorno escolar. También sabemos que mejoran la capacidad para manejar el estrés, la ansiedad y los desafíos académicos. Ya ahorita es la siguiente diapositiva, hablo un poco más, de manera más puntual, las características de estas habilidades, pero incluso cuando encontramos a personas o nos encontramos en la vida adulta, nos puede resultar complejo pensar en cómo reconocemos nuestro propio estrés, ¿no? Cómo nombramos aquello que sentimos y cómo lo gestionamos a lo largo del día, a lo largo de los momentos en los que nos vamos relacionando, ¿no? Entonces es muy importante que podamos fortalecer la habilidad de reconocer eh, este semáforo que se va activando con las emociones, porque las emociones al final del día son un filtro que nos va comunicando cómo me siento con eso que está pasando afuera. Entonces, si nosotros podemos promover esto en las infancias, pues bueno, hay altas posibilidades de que si yo lo reconozco, ubico cómo lo siento, dónde lo siento,
que yo pudiera gestionarlo si tengo las estrategias y las herramientas. Porque ya hace rato en una discusión de aquí del encuentro, pues decíamos que, bueno, yo hablaba sobre a veces lo que encontramos o de lo que encontramos más en las redes y en lo general, pues son tips, ¿no? De probablemente muy bien intencionados, tips sobre, incluso que se les dicen a los niños y a las niñas de pórtate bien, hazle caso a tu maestra, ya no hagas berrinches. Y esto, pues sin el cómo, queda un poco en el aire, ¿no? Queda como una instrucción en donde las personas dirán o las infancias lo entenderán de cierto modo y lo ejecutarán de la manera en la que creen más adecuado, ¿no? Entonces, creo y me parece que las intervenciones basadas en habilidades emocionales tienen que estar muy llenas de cómo, ¿no? Y que estos cómo, además, pues bueno, tengan tengan maneras de ejecutarse, ¿no? Porque dice Alejandro, pues suenan consejos muy razonables, lo son, ¿no? O lo son en el entorno familiar y personal de las personas, de los individuos. Sin embargo, muchas veces cuando no se tiene un cómo hacerlo o a qué me refiero o eso a mí, qué me está significando en el entorno escolar, pues bueno, pudiera también traer incluso consecuencias. En una de las charlas, si no me equivoco, del día de ayer, en el espacio donde se hablaba sobre bullying, cyberbullying, acosos violencias en las escuelas, pues bueno, se daban incluso algunas estrategias de cómo cuidar, ¿no? O cómo promover que los individuos puedan protegerse en estos espacios, ¿no? Entonces, me parece que esta capacidad de los estudiantes para manejar el estrés y la ansiedad, pues es algo muy prometedor si nosotros incorporamos el trabajo de las emociones en las aulas. Eh, También se sabe que los estudiantes que desarrollan habilidades emocionales pueden tener un mayor rendimiento académico y una actitud más positiva hacia la escuela. Cuando trabajaba en la Secretaría de Educación Pública, en diferentes encuestas, estaba el programa todavía de escuelas de tiempo completo y muchos de las niñas y de los niños manifestaban que uno de los espacios en donde se sentían seguras y seguros era en la escuela, ¿no? Hay información acerca de que algunos niños prefieren pasar el tiempo en la escuela o saben que es un espacio de seguridad también, ¿no? En otro trabajo también se habla de esta influencia en el éxito académico y la adaptación socioemocional a lo largo de la vida. Es decir, si nosotros aprendemos una habilidad, es muy probable, y esta habilidad nos resulta en algo positivo, en una resolución positiva o nos acerca a un bienestar, pues es probable que la podamos replicar en otros espacios y en otros ambientes. Las habilidades emocionales también influyen positivamente en la toma de decisiones saludables, resolución de conflictos y relaciones interpersonales, digamos, más sanas. También en otro espacio se hablaba de relaciones incluso laborales, ¿no? En donde no necesariamente están presentes estas habilidades o no se muestran estas habilidades, por ejemplo, ya en ámbitos laborales, ¿no? ¿Qué tanto el impacto de practicar, de conocer estas habilidades socioemocionales desde las infancias, desde estos periodos muy tempranos, puede ayudar a gestionar, ¿no? Adultos que puedan también incluirlo en la vida más adelante. También hay información, es decir, también se sabe que en otras condiciones menos favorables y menos positivas, donde una persona
se ve, o un niño se ve expuesto a situaciones difíciles y situaciones complejas, pues también puede lograr avanzar en la vida, también va a tener un empleo, una pareja, y bueno, va a lograr los objetivos de la vida, ¿no? De hecho, este es un discurso que está muy presente cuando damos capacitaciones a docentes, a madres, padres y tutores. Sobre todo estas frases que encontramos como, pues, a mí una nalgada a tiempo, pues es un buen correctivo, ¿no? O a mí me corregían a golpes y bueno, aquí estoy y soy, no lo digo yo, lo dicen esas personas y soy alguien exitoso, ¿no? Y me sé comportar y obedezco. Entonces, a veces movernos de estos espacios en donde parece que hay otras estrategias también a base de correctivos, de violencia, de tipos de violencia, por ejemplo, verbales, castigos físicos, pues también parece una opción. A veces se vuelve bien complicado, se vuelve complejo eh, mostrar otras opciones, ya ni siquiera pensar en mover a las personas, ¿no? Porque además las personas tendrán que decidirlo por sí mismas, pero mostrar otras alternativas, mostrar otras formas en donde estén presentes las emociones, no necesariamente se vuelve tan atractivo para todas las personas. Eh, Aquí una ventanita. La enseñanza de habilidades emocionales en el aula también puede reducir la incidencia de comportamientos disruptivos y problemas de conductas. Actualmente estoy participando como directora en una tesis de una estudiante de maestría, quien a su vez trabajó con adolescentes de media superior. Y bueno, lo que se pretende ver es estas conductas disruptivas o este tipo de conductas, qué características tienen o pudieran tener estos estudiantes. Y una de las características que pudiera estar y que la literatura también señala y algo que pudiera estar también ligado es tener o haber atravesado por situaciones de violencia en la infancia, ¿no? O haber pasado por situaciones complejas. También sabemos que pasar por situaciones complejas de violencia y de estrés agudo, ¿no? O niños que se encuentran en situaciones de guerra o de inseguridad importante, no solamente pensemos en países en guerra, sino aquí mismo en México, hay lugares en donde son complejas las situaciones sociales, ¿no? Y en estos ambientes también se sabe que celularmente hay un impacto, ¿no? El cuerpo, el cerebro y todo el organismo se ve implicado en un cambio cuando estamos sujetos a estrés, ¿no? Y bueno, cómo pudiéramos favorecer una mejor inclusión social o un mejor tejido social a mediano y a largo plazo cuando trabajamos con estas habilidades. En la conferencia de cierre del día de ayer con la doctora Isadora, si no me equivoco, o Isidora, perdón, si alguien lo sabe, me puede corregir, por favor. Pues se hablaba de cómo estos aspectos, pues sería ideal, ¿no? Que pudieran modificar, ¿no? Los espacios que pudieran modificar, sería ideal que se modificara socialmente este tejido y esta estructura, ¿no? Sin embargo, a pesar de que es ideal, a pesar de que creo que em, ha habido estrategias para que esto pase y pasa, para que socialmente se vea un cambio, bueno, pues tienen que estar incluidas muchas personas, ¿no? Y aquí lo quiero esquematizar, ¿no? Es decir, una infancia, una niña, un niño, pues cuando nosotros diseñamos, Isadora, gracias Alejandro, cuando nosotros diseñamos espacios, estrategias, materiales centrados
únicamente en los estudiantes, pues estamos dejando un montón de posibilidades fuera, ¿no? Si bien es cierto, no podemos modificar al resto, digamos, no podemos modificar los aspectos circunstanciales de los niños, es decir, en qué familia están, qué características tiene esa familia, si viven en cierto lugar, si donde viven además las instituciones de salud y de seguridad funcionan. Eso es algo que se aleja de nuestras posibilidades. Sí es importante pensarlo al momento de diseñar estrategias, ¿no? Por ejemplo, ahora y en estos entornos como el encuentro chat, pues se piensa mucho en tecnología, lo cual me parece muy positivo, ¿no? En el uso de ciertas estrategias, el escape room, las encuestas, hace rato se hablaba de si los TikToks o no los TikToks, o si son divulgaciones, pero otra cosa es la enseñanza. Pero si nosotros estamos haciendo o pensando en estrategias para un grupo específico, es importante considerar también el resto de las circunstancias, ¿no? Porque podemos pensar en el uso de que tengan un libro y que además abran su celular y abran su tablet y demás, y habrá espacios y habrá lugares en donde pues esto no sea posible, ¿no? Y qué tanto esto pudiera afectar, ¿no? A que se cubran los objetivos que estamos pensando para ese individuo. También es que yo pienso que no porque existan estas limitantes, tengamos que no proponerlas, ¿no? Pero sí me parece importante tomarlas en cuenta al momento de pensar en diseños y estrategias para llegar a hacer cambios. Eh, Cuando hablamos ahorita regresamos a los individuos, a los espacios, a los actores en esta trama de las habilidades socioemocionales en la educación básica. Lo que les decía hace un momento es que tenemos ya información de cómo estas habilidades, pues bueno, dotarán de estrategias para tener una mejor autoconciencia desde un autoconocimiento, ¿no? Desde un autoconocimiento emocional de forma principal. También en pensar en la autorregulación, es decir, cómo puedo regularme, cómo puedo gestionar esta situación o esta emoción que en este momento estoy teniendo. De hecho, la conferencia de cierre del día martes, si no me equivoco, con la doctora Anabel, bueno, pues también hablaba de esto, ¿no? De la importancia de la regulación emocional. Ella ya lo ponía en otros términos, en momentos de vida más adulta, incluso pensándolo también ya como un lugar que nos lleva o nos puede llevar a desarrollar pues condiciones más importantes, ¿no? En la salud mental. Entonces, si nosotros lo pensamos desde la infancia, pues podría ser bastante prometedor. También porque sabemos que a las infancias les pasan cosas, ¿no? Es decir, están en entornos violentos, la pandemia también dejó ver este tipo de situaciones muy penosas, ¿no? En donde con la cámara encendida o con el micrófono encendido, bueno, pues escuchábamos maneras en las que eran tratados los niños, ¿no? Entonces, sabemos que les pasan cosas, ¿no? Sabemos que hay violencias sexuales, violencias verbales, violencias físicas, y que si nosotros podemos trabajar en estrategias de regulación, les estamos dando la posibilidad o pudiéramos brindar, no sé si dando, les podríamos brindar una posibilidad de una estrategia que pueda servir a largo plazo, ¿no? Y que esto pueda amortiguar los impactos de la conciencia, digamos, más a la vida más adulta, ¿no? Porque también ay, pensaba, es un poco como cuando decía que pensábamos en las habilidades emocionales y en la felicidad y en el optimismo. También creo que cuando pensamos en infancias, pues ojalá, ¿no? Se nos vienen estas imágenes a mí, ¿no? Se me vienen imágenes de niños sonriendo, pero a esos niños les pasan cosas
Y hay estadísticas muy abrumadoras de esas cosas que les pasan, ¿no? Sabemos que también desde educación básica, bueno, pues hay suicidios, que hay consumo de sustancias, todas las violencias sexuales, todas las violencias digitales. Entonces, el que estos individuos infantes puedan tener acceso a estas estrategias, bueno, pues eh, pudiera tener un cambio positivo que se refleje también a mediano y a largo plazo. Eh, También estas habilidades pueden mantener una motivación más intrínseca, fomentar una empatía y promover también habilidades sociales en donde se pueda buscar relacionarse de manera más efectiva con pares y con docentes, ¿no? Como sabemos, pues actualmente la posición docente eh, se, se encuentra, creo yo, en un momento de transición o ya ha venido en un momento de transición importante. Estoy pensando en la educación básica, ¿no? Eh, Porque los docentes de educación básica de repente se encuentran en situaciones o momentos en donde no tienen muy claro eh, de qué manera actuar sin salir, sin estar perjudicados, ¿no? Y también preocupados por las infancias, ¿no? Entonces, es importante que también las estrategias, como decía hace un momento, pues considere a todos los actores, ¿no? Esto, como decía hace un momento, pues tiene evidencia de que mejora el rendimiento, hay un mayor bienestar emocional, puede promover relaciones más saludables y, bueno, una resolución de conflictos más efectiva. Pero, ¿cómo podemos incluir al resto de estos actores desde el ámbito escolar? Y el podemos tiene signos de interrogación, porque la verdad es que podemos hacerlo. O sea, realmente, y lo digo desde acá, lo digo desde la academia, ¿cómo podemos hacerlo, no? Eh, Sin caer en estos talleres o en estas intervenciones de, pues muy positivos, que bueno, pueden también ser muy alentadores, ¿no? Pero sin caer en estos tips en donde se busque que las personas sean optimistas, que sean positivas, que piensen que va a haber un futuro muy prometedor. Sí, eso sí, pero también qué, ¿no? Y también cómo lo podemos hacer, ¿no? Y lo de podemos, pues espero que haya formas de hacerlo. Pues sabemos que de las figuras que participan, de los actores que participan en esta danza de, de la, de la educación, ¿no? Pues están los alumnos, ¿no? Las alumnas, los alumnos, los alumnes. Eh, Sabemos que también están las madres, los padres y tutores. Y cuando digo tutores es una forma de decirlo, porque es una figura mucho más legal, pero también sabemos que las escuelas y las familias se apoyan en abuelos, en abuelas, en tías, en tíos, en amigos, ¿no? Y que no debemos, que es importante no perder de vista esto, ¿no? Que también los contenidos, que también las estrategias y las intervenciones estén centradas en estas otras personas que acompañan la educación, que acompañan la enseñanza y que acompañan la adopción de estrategias y herramientas basadas en educación socioemocional. Eh, También están presentes los docentes, los y las directoras y los administrativos. Cuando nosotros estamos trabajando dentro de las escuelas, es importante considerar a todas las personas que están ahí. Por supuesto que el eslabón del docente pues tiene un papel muy importante, ¿no? Hay una carga importante y ahorita vamos a hablar de la carga docente. Tiene un papel muy importante, ¿no? Pero también el personal administrativo debe estar contemplado o pudiera estar contemplado en estas estrategias. La parte de institución,
las instituciones de educación, de salud, de seguridad, es decir, cuando pensamos en habilidades socioemocionales, cuando pensamos en educación y enseñanza a nivel básico, también es importante todo lo que ocurre con el resto de las instituciones. Por ejemplo, en un momento nos pidieron hacer, ya me acuerdo, estaba el programa de Mochila Segura, este programa de Mochila Segura. Estaban los andadores seguros, esos eran de escuelas de tiempo completo, y también estaba el de Mochila Segura. Bueno, Mochila Segura surge por el ingreso de armas a los centros escolares y el riesgo que esto que trajo consigo. Entonces, como son escuelas, a la Secretaría de Educación Pública pues le piden hacer estrategias, ¿no? Entonces, al momento de comenzar a trabajar con los protocolos y con las estrategias para este tipo de situaciones, pues no se pueden hacer de manera aislada. O sea, se está pensando en una estrategia dirigida a estos tres actores. Déjenme ver si puedo agarrar otro lapicito. Este está mejor. Se tiene que pensar en una estrategia dirigida a estos tres actores, pero en donde también se consideren otras instituciones, por ejemplo, seguridad. Entonces, se tiene que hablar con SEGOV, se tiene que hablar también con la policía, en fin, hacer una estrategia en donde las instituciones también participen, ¿no? Y esto también tiene que ver con el impacto en las emociones y en las habilidades socioemocionales de las personas. ¿Por qué? Porque se tienen que pensar en estrategias que consideren el no vulnerar a las y los estudiantes si se encuentra algo. Era todo un tema si las mochilas eran transparentes, si no eran transparentes, quién iba a estar en la revisión y si se perdía algo y si no se perdía. Entonces, resulta importante también las instituciones. También existe una serie de estrategias. ¿Qué pasa si vemos que hay algún alumno vulnerable ante alguna situación, que se encuentra deprimido o tiene alguna situación emocional importante o hay alguna situación de violencia en casa? Bueno, pues también institucionalmente es importante considerarlo para poder hacer, para estar cubiertos, digamos, ¿no? Los medios de comunicación también son actores importantes en estas situaciones. Cuando hablamos de habilidades socioemocionales, cada vez resulta pues más común, ¿no? El impacto, escuchar o saber del impacto que tienen estos medios de comunicación, la comunidad nacional o la comunidad también inmediata y la comunidad mundial, ¿no? Entonces, sobre las madres, padres y tutores, bueno, pues también yo le borré ahí el también a propósito, porque no es que también sean actores esenciales en el desarrollo socioemocional de los niños, sino son actores esenciales. Incluso en la ausencia, ¿no? Cuando alguien en la familia no está, o sea, se fue, salió, murió, algo le ocurrió, también en la ausencia es un actor esencial en todo esto, ¿no? Y cómo en el hacer, cómo en ya estar, incluso a veces en el no hacer, ¿no? También se construye un desarrollo socioemocional, ¿no? Porque pensamos o se pudiera pensar que yo no hago nada, y eso lo dicen, eso sí es algo que pueden llegar a verbalizar en los talleres o en las intervenciones en las que yo he participado, como no, pues yo la verdad es que con mi hija o mi hijo, pues no he hecho nada de esto, no he puesto cuidado, no he puesto o he hecho algo en relación a esto. Y yo creo que se hace y que ocurre el desarrollo socioemocional y que trabajar con madres, padres y los tutores, legales o no legales, también es importante. Lo estoy diciendo, el trabajo desde la escuela, ¿no? Yo escuela convocante y yo escuela que además tengo los recursos y tengo la posibilidad de hacerlo, ¿no? Su apoyo emocional y comunicación ayudan a los estudiantes a sentir, puede ayudar
a sentirse valorados, seguros para expresar sus sentimientos. Estos son algunos fragmentos que fui tomando y algunos, sobre todo, en cuestionarlos, ¿no? En cuestionarnos cómo, eh, como padres, ¿no? Formamos a nuestros hijos, se van formando y nosotros tenemos un gran impacto en ellos, ya sea de manera intencional o no intencional, o con estrategias o sin estrategias. Eso ocurre, como hace rato lo que decía de pórtate bien, hazle caso a tu maestra, pues esa es la herramienta que yo tengo y es la que utilizo, ¿no? Por eso me parece relevante que desde la escuela se puedan gestionar otras herramientas. Eh, Docentes, directivos y administrativos desarrollan un papel, no solamente se desarrolla un papel, son varios los papeles, ¿no? Que se desarrollan. Generalmente lo que encontramos en el ámbito educativo, en las escuelas, son estrategias de formación donde se desarrolla un material, llegamos, se le da al docente y entonces se le da una capacitación a ese docente sobre cómo usar ese material de habilidades socioemocionales con sus estudiantes, ¿no? Digamos que esa ha sido un poco la lógica de cómo funciona incluso en media superior, ¿no? Sin embargo, eh, hay cambios más, hay un impacto diferente cuando antes de entregar el material y dar esta capacitación del uso de ese material, se trabaja con el docente, con sus propias habilidades, con sus propios cuestionamientos sobre el papel que ellos tienen o que ellas tienen frente al grupo, emocionalmente, ¿no? ¿Qué ocurre? Es más, incluso desde el propio cuestionarse, ¿de veras eres docente? O sea, sí sabemos que eres docente. ¿Te gusta? O sea, esto que estás haciendo es algo que te gusta, es algo que disfrutas. Me acordé de la conferencia de Adriana cuando habla del gozo y es decir, del trabajo cuando lo disfrutamos, ¿no? O cuando lo padecemos. El preguntar esto, ¿no? El traer las propias emociones del docente también parece ser un camino importante, ¿no? Hay mucho todavía por estudiar, pero cuando se trabaja primero la parte socioemocional con los docentes para que posteriormente ellos puedan trabajarlo con sus estudiantes, es un camino mucho más sensible, ¿no? Y no solamente pensamos al docente como el que hace un montón de cosas, porque ese es otro tema en la institución. Los docentes hacen la planeación de sus grupos, tienen que planear los festivales, tienen que estar en consejo técnico, tienen que hacer una serie de actividades y todo lo que vaya surgiendo en torno a las disposiciones que ocurren a nivel nacional. Ahorita les regresamos a lo nacional. Es decir, si ha habido un impacto con el uso de las redes y el cyberbullying, bueno, pues entonces hay que pedir a los docentes que trabajen con los niños estas estrategias. Y entonces son son un eslabón que se va llenando de actividades y actividades y actividades y actividades. Y además está esto de enseñar, ¿no? Muchos de los docentes, cuando son convocados a talleres, cuando son convocados a trabajar, no necesariamente, eh, no necesariamente, con sus excepciones, iba a decir, se encuentran, generalmente son escépticos, ¿no? Porque en la mente hay, ¿ahora qué vamos a hacer, no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hay un nuevo material. Entonces, sí es importante considerar la carga que tienen los docentes, la carga que tienen los directores. ¿Por qué? Porque los directores están, eh, igual que los docentes, con una carga importante, ¿no? Entre la secretaría, entre el de zona, el supervisor, atendiendo los problemas de los docentes, de los alumnos, los padres de familia, los madres y padres. Entonces, bueno, no quiere decir que esto sea un problema,
Lo que sí es importante es considerar que no solo tienen un papel, o sea, que los docentes no es, ¿y tú qué? Soy docente y llego y enseño. Y ya, me voy a mi casa. Y planeo y ya al día siguiente llego y enseño y me voy. No. Es decir, estos actores tienen más de un papel, ¿no? Y además, pues llegan a su casa y desempeñan otras cosas, ¿no? Y cada quien tendrá vidas diversas y familias diversas para lo que van haciendo en su día a día. Entonces, esto es importante a ser considerado. Las instituciones tendrían, ¿no?, que brindar los espacios realmente pensados, ¿no?, para desarrollar estrategias, para que la educación se lleve a cabo, ¿no? Logística, dinero, ¿no? Dicho así, se necesita dinero, ¿no? Porque a veces tenemos los recursos, pero falta dinero también para echar a andar estos otros recursos. Recursos también intelectuales relacionados con la inteligencia emocional, habilidades sociales y, bueno, todo que esté en función o que pueda estar en función de, del desarrollo de la comunidad escolar. Los gobiernos pueden implementar políticas, los gobiernos no necesariamente pueden. Los gobiernos es importante que implementen políticas, que las debatan, que las aprueban, que las legislen y que esto esté pensado y que esté ejecutado a la luz del bienestar de la sociedad y de las infancias también, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque si desde los gobiernos se piensa en las estrategias y estas estrategias se convierten en una política o están legisladas, bueno, pues a eso se le dará un recurso económico, porque si no tiene un recurso económico, pues va a estar difícil dar las estrategias, dar los materiales y hacer las otras cosas, ¿no? Y entonces en esta, en esta cadenita, si aquí no se hace esto, bueno, pues no va a llegar a los alumnos, ¿no? Se necesita pensar, se necesita debatir y se necesita políticas que estén pensadas en esto también, ¿no? En las habilidades socioemocionales y programas que estén pensados en eso también, ¿no? En incluir estrategias emocionales para pensar en una sociedad que pueda nutrirse también de ello. Y no solo que puedan, ¿no? Sino como un trabajo que tienen, ¿no? Los medios de comunicación pueden tener un impacto en el desarrollo socioemocional de las infancias y se sabe que hay un impacto, ¿no? Es decir, se sabe que el consumo de medios de comunicación, sobre todo si es un consumo donde no hay supervisión, ¿no?, pues puede ser un consumo que impacte de manera negativa. Puede haber un consumo bajo supervisión que no puede tener, que no necesariamente va a tener un impacto negativo, pero al final hay un impacto en las habilidades socioemocionales de aquello que consumen en pantallas, de aquello que consumen en pantallas las infancias, ¿no? En cualquier pantalla, televisión, computadora, teléfono, tablet, en la que sea. Por ejemplo, ahora varias personas conocidas, ahí creo que lo estaban hablando en la charla anterior de la educación híbrida. Bueno, a muchas personas, a muchas familias tenían que diversificar sus pantallas, ¿no? Tenían que tener más computadoras, más celulares, más tablets. Y bueno, esas tablets llegaron para quedarse en muchas familias, ¿no? Es decir, sí se usaban para cuestiones con fines escolares, pero después ya se fueron quedando, se fueron bajando otras aplicaciones y bueno, no necesariamente, no siempre se cuenta con esta supervisión y además muchas veces es necesario o es importante, eh, en esto que yo digo, yo como adulto voy a supervisar, ajá, pero ¿qué superviso? O sea, ¿qué y cómo le hago? ¿No? Nuevamente, yo creo que es pensar en los cómo, ¿no? Sí supervisar, pero
cómo es eso de supervisar, ¿no? El consumo de las pantallas en niñas y niños. La comunidad, ¿no? Que rodea a los estudiantes, líderes locales, vecinos, juegan un papel importante. Eh, la manera en la que se organizan las personas para encontrar espacios, ¿no? Para cuidar la escuela, para asistir a los eventos que sean importantes de la escuela, saber que la escuela, sí, la física, la que tiene tabiques, pues es un bien común, ¿no? Y que este bien común yo puedo participar de su cuidado también, ¿no? Los eventos comunitarios, las actividades deportivas y bueno, esto que les comparto pues está puesto muy en positivo, pero también cuando esta comunidad es hostil, cuando esta comunidad es estresante, cuando esta comunidad pone en riesgo, pues bueno, también eso tiene un impacto emocional y por supuesto, no solo en las infancias, sino también en nosotros, ¿no? Cómo nos vivimos como niñas en el ambiente en el que yo vivo, cómo me vivo como mujer en el ambiente en el que vivo y también en el caso de los varones, cómo se experimenta, ¿no? Y qué retos pienso también en los varones, a qué retos se enfrentan en la comunidad y en el espacio en el que conviven. Y bueno, el mundo es una, es algo muy cambiante, ¿no? Hay problemas globales que pensamos, hay crisis y problemas globales que pensamos o que pudiéramos identificar como lejanos, ¿no? Como eso está pasando en otro lugar, ¿no? Eso no está pasando aquí. O incluso ni siquiera pensar como en otro continente, ¿no? Lo que ahora está pasando en las costas, como lo que ahora está pasando en las fronteras, como esta migración que está ocurriendo a nivel mundial, pues pareciera que pues son los migrantes que vienen del sur y entonces ya se están yendo hacia el norte y pues hay caravanas que pues sí van a pasar cerquita de mí, pero pues yo ni los veo, ¿no? O sea, ya se ven en algunos estados y con algunas circunstancias ahí particulares que se escuchan, pero a mí yo hoy no estoy lidiando con eso. Pareciera que pensar en el mundo y en las circunstancias que ocurren en el mundo, pues es una cosa lejana a mí, pero la verdad es que si bien en términos de distancia y geografía pudiera ser lejano, todas estas cuestiones tienen un impacto y van a tener un impacto emocional en la población mundial, ¿no? Es decir, de hecho, hace 2 meses salió un artículo que hablaba sobre los trastornos mentales asociados a los problemas ambientales a nivel mundial, ¿no? Que tiene que ver con las migraciones, que tiene que ver con ver tu ambiente contaminado, en fin, con una serie de cuestiones. Y cómo esto sí también impacta a nuestras emociones y por supuesto que impactará las emociones de los estudiantes. Y como también, ya decía yo, me voy a regresar, no me hubiera regresado tanto porque va a venir más abajo, pero ya estoy aquí. La empatía, ¿no? O sea, cómo la motivación, la regulación y la empatía a veces también está puesta en otro individuo, ¿no? Y pareciera que incluso este individuo lo pensamos o se puede pensar como el individuo de mi mismo tamaño y en mi misma circunstancia, ¿no? Pero también la motivación, la empatía y la autorregulación y otras estrategias que tienen que ver con otras características que tienen que ver con habilidades socioemocionales, tienen que ver también con el ambiente y tienen que ver también con mi comunidad inmediata y tiene que ver con personas que no conozco, que nunca voy a conocer, que están en otro continente, pero que yo pudiera pensar en esas otras comunidades desde la empatía, desde la motivación y desde la autorregulación. Es aquí cuando el discurso de las habilidades socioemocionales se torna romántico, ¿no? O sea, cuando yo me escucho a mí misma diciendo, ay, voy a pensar en una comunidad
de otro continente y que mi actuar puede tener empatía con eso, pues, pues sí, ¿no? Soy un tanto utópico, un tanto romántico, pero la verdad es que si se desarrolla como un valor, ¿no? Si yo puedo trabajar estas habilidades desde las infancias, es posible que no me sea ajeno. No sé si me enganche en la vida adulta o no, o si sí lo piense o no, pero no me va a ser ajeno. Y eso me parece que coloca en otro lugar a las personas. Bueno, en el caso de México, eh, se reconocía este papel de la enseñanza como de los conocimientos de las matemáticas, el español, la geografía, y un poco cuando se hablaba de civismo, en las materias de civismo, pues se hablaba un poco de esto, ¿no? De la empatía, y había algunos espacios en cívica y ética y también en deportes, se hablaba un poco, ¿no? Pero cuando se empezó a hablar de habilidades socioemocionales, al menos en básica, estuvo muy presente situaciones de bullying, específicamente de bullying y de acoso escolar, ¿no? De violencias en la escuela. Y bueno, antes de las violencias en básica, en 2007 se generó Constrúyete, que está dirigido a educación media superior. Aquí la lógica un poco fue en cuestiones de hay que intervenir porque estamos reportando o se está reportando una serie de problemas que hay que atender, ¿no? Entonces surge primero en Constrúyete. Y ya posteriormente, pues surge en 2014 en Educación Básica, Programa Nacional de Convivencia Escolar, ¿no? Que es donde yo participé y bueno, estos son algunos de las características, ¿no? Tenía 6 bloques, había materiales para toda la comunidad. Y bueno, estaba basado y sustentados estos ejes en habilidades socioemocionales para trabajar con respeto, cooperación, aceptación, diferencias, compasión, honestidad, inclusión, amistad, ¿no? Y se contemplaba desde preescolar hasta secundaria. Perdón que lo pase rápido, pero esto en la página se puede encontrar. Hubo una evaluación del impacto que tuvo, ¿no? Como ya se me fue el tiempo, porque yo pensé que iba a ser mucho una hora, solamente voy a mencionar algunos de los retos que yo identifico, seguramente hay más, ¿no? O unos no son tan retos, en las intervenciones basadas en habilidades socioemocionales en el ámbito escolar básico, y que ya lo fui comentando, ¿no? La diversidad de los contextos, no solamente del contexto geográfico, de no es lo mismo Guerrero, que Baja Sur, que Jalapa, que la Ciudad de México, sino el contexto en la misma ciudad, ¿no? Pues yo vivo en la Ciudad de México y pienso que en la Ciudad de México nos encontramos con diferentes contextos, ¿no? Eh, Se ocupa una formación docente, pero no solamente para el manejo de materiales, ¿no? Sino pensar en el docente, en su quehacer docente, en ella, cómo se siente ejerciendo esta docencia, cómo podemos lograr espacios a donde los docentes hablen de cómo se sienten. Les comento, el año pasado participé en un grupo focal donde éramos docentes de superior y la verdad es que no pensé que fuera tan enriquecedor, ¿no? A pesar de que yo ya venía de hacer estos grupos con otros docentes de primaria, cuando yo lo experimenté de manera personal, me acuerdo mucho de otro compañero hablando de su tiempo y lo mucho que me impactó a mí que él hablara de eso, ¿no? Del respeto a su tiempo, por decir, o sea, por darle algún contexto a eso que él decía. Entonces, creo que la formación docente no solamente es para que a enseñarles a usar manuales o describirles manuales o materiales, sino pensar en ellos como personas y en su labor docente. Hay que pensar en los recursos financieros y logísticos, ¿no? En cómo llegar, cómo ir, cómo dar, en una evaluación y seguimiento para saber si esto que estamos proponiendo, bueno, pues el valor que tiene, la resistencia al cambio que pudiera haber, ¿no? Por creencias personales que hay, ¿no?
y que sean sostenibles a largo plazo. ¿Por qué? Porque generalmente muchos de los programas que existen pues van cerrándose y muy pocos se retoman o se ajustan cuando hay cambio de gobierno, ¿no? O cuando uno sale del lugar, pues las cosas cambian y qué bueno, ¿no? Pero habrá que pensar en que estas estrategias vayan evolucionando, ¿no? No es que cierren, no es que se acaben, no es que cambien, sino que evolucionan porque también las necesidades pues son otras. Les prometo que yo pensé que iba a ser mucho una hora, pero estamos en el tiempo. Vi que ahí fueron apareciendo algunos comentarios. Déjenme ver si los puedo recuperar por acá. Acá ya está Daniel, sino que Daniel, ¿me puedes Sí, ayudar? te apoyo precisamente Por en esa. favor, gracias. Pues primero que nada, muchas gracias, doctora, por la charla tan interesante. Eh, Como bien lo señalan muchas de las personas que nos están siguiendo, por ejemplo, Miguel Ángel García nos dice, muy interesante lo que nos explica la doctora Flores, es importante que se trabaje la gestión emocional y las emociones de forma transversal en todas las etapas educativas y los docentes tendríamos que formarnos también en este tipo de formación para poder comprender y trabajar mejor con nuestro alumnado. Sí, yo resalto mucho el papel del docente, más que como ejecutor de una idea ajena, ¿no? O sea, alguien que pensó que pudiera estar bien esta estrategia, entonces tú ejecútala, pues pensarlo como un aliado a quien debemos atender, por quien nos podemos preocupar e incorporar también desde su propia experiencia emocional en la docencia y en la experiencia en el aula. Además, como lo exponía en las matrushkas, ¿no? Pues es un trabajo que empieza centrado en el alumno, porque pues es el objetivo central de la educación, pero reconoce y no desdibuja el papel de la familia, los profesores, la escuela, la sociedad, el gobierno, en fin, ¿no? Muy Sí, complejo. cuando tú a una matrushka le quitas uno, ya no se ve igual la matrushka. O sea, ya no, ya la cosa ya se desdibuja, ¿no? O sea, si tú le quitas una, cuando la cierras y cuando la armas ya no se ve igual. Se ocupa considerar a todos los actores. Es correcto, y me pareció un ejemplo de verdad muy didáctico, porque es verdad, ¿no? Desde las esferas más generales hasta las más particulares, pues tenemos que acoger al alumno y no solamente en sus necesidades básicas o académicas, ¿no? Me parece que también esta parte emocional, pues cobra relevancia, ¿no? Y pues los estudios que nos compartió, pues claro, son evidencias, tanto empíricas como científicas, que pues nos están ofreciendo un rumbo y un camino para seguir tomando decisiones. Sam Lozada Guillén nos comenta también, considero que es necesario integrar al currículum de educación básica la impartición de educación emocional y de habilidades emocionales. Y pregunta, dentro de su visión, ¿a qué se le debe de dar prioridad? ¿A la educación emocional de los padres o de las habilidades emocionales de los alumnos? Bueno, muchas gracias, Sam. Algo importante es que algunas veces se llama así, son contenidos transversales, ¿no? Entonces, en lo dicho y cuando en el imaginario lo pensamos como, claro, pues sí es transversal la habilidad socioemocional a matemáticas, español, historia y demás, pues no nos suena ajeno. El problema es en el aula, cuando no está en el currículum, perdón, ¿a qué hora lo das? O sea, tú puedes tener, y tú como profesor o profesora decir, yo voy a hacer esta actividad, pero ¿a qué hora la das? Porque si no está considerada, generalmente puede haber una dificultad y sobre todo si el docente no está siendo contemplado, como en esto que hablábamos hace un momento, pues hay un nivel de complejidad importante también. ¿A qué se le debe de dar prioridad? Una de las cosas que resulta importante es el estudiante, ¿no? A mí, yo he visto gratas sorpresas cuando se trabaja con las infancias, con las niñas y con los niños. Sin embargo, si nosotros
tomamos el resto de las piezas de la matrushka y los consideramos, cuando tú vas metiendo la matrushka chiquita en el resto, hay una especie de protección, de tal forma que cuando se te cae la cosa esa al suelo, pues sí, se puede abrir y algunas se pueden dañar, pero la chiquita no le pasa nada. Entonces, está muy bien centrarnos en las infancias, en los ámbitos escolares, pero si tú fortaleces trabajando con el resto, es, eh, es mucho más fuerte, digamos, el trabajo que se hace, ¿no? Y sobre todo, y quiero insistir, no solamente en la idealización de lo emocional, ¿no? En lo bonito de lo emocional, que también ocurre, ¿no? Pero también en la realidad, ¿no? Que justo las familias muchas veces, pues son personas que ejercen violencias o sí, que ejercen violencias, ya sea por omisión o por ejecución de la violencia, pues se ejecuta. Por lo tanto, ante tú no saber qué está pasando en casa, lo mejor es trabajar con los estudiantes y sí, definitivamente tiene que tener un espacio en la currícula, no solamente decir, bueno, es importante de manera transversal, no, ahí tiene que estar. ¿Por qué? Porque si está, tiene un momento y tiene asignado también un valor económico para el docente que lo está haciendo. Eso al final es importante. Sí, claro, además se traduciría en ciertos recursos, ¿no? Materiales, infografías, panfletos, etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece que en el tema de los padres, pues abre áreas de oportunidad, ¿no? La escuela, pues su objetivo siempre será los alumnos, pero no quita que la psicología, la sociología, la antropología, el trabajo social, pues dé cabida al trabajo con padres, ¿no? O sea, como lo Claro. señalaba la matrushka, ¿no? Pues no nada más es la escuela, ¿no? De hecho, perdón que te interrumpa, Daniel, para esta presentación platiqué con un amigo que es sociólogo y le digo, perdón, creo que me estoy metiendo en tu terreno y necesito que platiquemos un par de cosas. Y lo platicábamos, ¿no? Y decía, pues sí, ¿no? O sea, sí, sí estás en otros terrenos, pero justo es que si nosotros nos salimos de donde estamos para estar con otras carreras, con otras áreas, pues podemos enriquecer un poco más los contenidos y la divulgación, ¿no? La divulgación, los contenidos y la enseñanza. Pues, híjole, qué interesante y pues nos da, pues para muchísimo más, pero pues el tiempo Te juro que pensé que nos dije, acaba. ay, le voy a poner más. Sí, siempre una hora se nos hace muy poco, pero como siempre sabemos que este evento pues tiene su seguimiento en nuestras redes, en nuestros canales como es el Telegram y pues como siempre y a todas nuestras personalidades invitadas, pues te solicitamos que pues nos apoyes Claro, en el chat de Telegram, pues seguir respondiendo a todos los comentarios y las inquietudes, porque el tema pues fue bastante interesante. muchísimas gracias y claro, todavía nos falta mañana, así que ni nos despedimos, nos vemos mañana, ahora sí para el cierre y muchísimas felicidades a la organización del chat y a tu trabajo también, Daniel, por acompañarme y a todos los que pudieron acompañarme hasta el cierre de la jornada del día de hoy. Muchas gracias. No, al contrario, por aceptarnos la invitación y pues bueno, recordarle a toda nuestra audiencia en todos nuestros canales que el día de mañana el evento va a empezar a las 10:30 de la mañana con la presentación de los programas que se elaboraron, programas académicos universitarios, que se elaboraron en un seminario de aprendizaje colaborativo en entornos virtuales. Entonces, pues los invitamos el día de mañana a empezar nuestra jornada 10:30 y pues ya en nuestro trayecto final de este encuentro, el chat. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Pues muchas gracias a todos que nos han acompañado hasta este momento y pues nos vemos el día de mañana.